Ahora, hace 8 días hicimos una mini introducción a estas señales, ¿no? Estas 3 señales que están en el capítulo 4 del Éxodo. Buscan, por favor, en su capítulo 4. Y vamos a volver a dar lectura a este pasaje. Dice en el primer versículo: entonces Moisés respondió diciendo, y aquí, cuando Dios le estaba comisionando, ¿no? Y narrando todo lo que sucedería, lo que Dios haría, y hay muchas cosas a las cuales vamos a volver en relación con estas promesas de Dios. Son tremendas promesas. Incluso Dios le da a entender de principio a fin, en síntesis, todo lo que va a pasar. Y sin embargo, Moisés, en su debilidad, incredulidad, yo voy a usar la palabra desconfianza en sí mismo, más que en Dios, dice aquí, y ellos no me creerán, ni oirán mi voz, ¿no? Y me van a decir, me dirán que no te ha aparecido Jehová. Y esto es un tema, lo vuelvo a decir, no lo vamos a discutir a fondo el día de hoy. Comienza a poner una lista de objeciones en relación con su incapacidad y su falta de facilidad de palabras, bueno, de lo que él mismo sentía, ¿no? En relación con todo esto. Y viene la respuesta en el versículo 2, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y resulta ser la vara. Y Dios le dice, échala en tierra, y la echó en tierra, y se hizo una culebra, o serpiente. Esa es la primera señal, ¿no? Y luego se vuelve otra vez en el versículo 4, se volvió vara en su mano, ¿no? Cuando Moisés agarró la cola. Pero en el versículo 5 dice Dios, por eso creerán que se te ha aparecido Jehová. Y se identifica como Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y en el versículo 6, la segunda señal, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, y aquí su mano se volvió leprosa, ¿no? Como la nieve, dice. Esa es una fórmula técnica, blanca como la nieve. Y dijo en el versículo 7, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en el seno, y al sacarla de nuevo, se había vuelto como la carne normal, ¿no? Como la otra mano. Y entonces en el versículo 8 termina con que si aconteciera que no te creyesen ni obedeciesen a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyesen a estas 2 señales, ni oyesen tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas y se harán sangre, se convertirán en sangre, ¿no? En la tierra. Y aún así, en el versículo 10, soy al final tardo en hablar, torpe de lengua, o sea, no tengo facilidad de palabras. Y viene otro gran asunto que no vamos a discutir el día de hoy. ¿Quién te dio la boca? ¿No? ¿Y quién hizo al mudo, al sordo, y al que ve, al ciego? ¿No soy yo Jehová? Así pues, ve, y yo estaré con tu boca, te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces Dios le consuela, le anima, ¿no? Con esta tremenda fórmula a la cual vamos a volver, en donde Dios se hace responsable, ¿no? Por todo lo que Moisés menciona aquí, su incapacidad. Resulta que Moisés es la persona idónea, y que su
su debilidad o su supuesta incapacidad es algo que Dios mismo se compromete a superar, ¿no? Ese es un gran tema al cual vamos a volver. Ahora, vimos la semana pasada tan solo la introducción a este asunto de las tres señales. La culebra o la serpiente es un gran tema en relación con el diablo. Incluso en el trasfondo de toda esta historia está Satanás. Y esta señal de la vara que se convierte en serpiente y luego se vuelve vara representa el poder de Dios sobre Satanás, ¿no? Es un gran tema en donde el simbolismo mismo, este tema que está en el libro de los jueces y varios puntos en la historia de Israel con algunos de los grandes héroes de la fe, incluso que resultan ser las personas menos indicadas desde nuestra perspectiva, para realizar un propósito importante en el reino de Dios. Las personas en muchos casos son las menos indicadas desde la perspectiva humana. Y una parte de lo que Dios le estaba enseñando a Moisés con esta primera señal es que él tiene este poder. Obviamente la culebra, la serpiente, representa al diablo, tiene este poder hasta sobre el diablo y sobre los demonios, sobre los ángeles caídos, y Egipto está completamente dominado. Están en cautiverio los egipcios a los demonios, al inframundo del diablo. Ni siquiera se dan cuenta. Y en este simbolismo Dios le estaba diciendo, yo no tan solo tengo este poder sobre el diablo, sobre los demonios, los ángeles caídos, sino que yo puedo usar cualquier instrumento para cumplir mis propósitos, desde tu vara hasta Satanás mismo, ¿no? Son instrumentos en mis manos. Este es un gran tema no lo vamos a discutir todavía. Estoy comentándolo en la primera señal, lo vemos. Y creo que la cita es de Lutero, pero no, su origen no es de Martín Lutero. Es este tema incluso hay libros en inglés con este comentario. Lutero termina identificando al diablo, ¿no? Diciendo que a fin de cuentas es el diablo de Dios, ¿no? It's God's devil en inglés, ¿no? Dando a entender ¿qué quiere decir? Que Satanás es el diablo, ¿no? El ángel caído de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que resulta ser, lo vemos en el libro de Job de una forma extraordinaria, cómo el diablo termina cumpliendo los propósitos de Dios en la vida de Job. Comienza desafiando a Dios y atacando al pobrecito Job y tachándolo de hipócrita, etcétera, como lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos leído. Y luego, a lo largo de la historia, todo lo que le hizo el diablo resulta ser algo usado por Dios en la vida de Job para transformar, madurar, santificar a Job, incluso humillarlo. Y el diablo que comienza desafiando a Dios y asegurándole de que Job le va a blasfemar en su cara, el mismo diablo termina siendo derrotado, conquistado por Job, ¿no? Por el mismo hombre que él pensaba que terminaría apostatando. El diablo termina siendo derrotado. Y el punto en este simbolismo, sea algo tan común y corriente como una vara, ¿no? O cualquier, podríamos dar muchas ilustraciones aquí. Cualquier instrumento, ¿no? Común y corriente, Dios lo puede usar para lograr sus propósitos. Y en un sentido le estaba diciendo a Moisés, aunque tú seas nada más que una vara, ¿no? Que un pedazo de madera, nada más, ¿no? Yo te puedo usar y yo
puedo usarte para derrotar al diablo. Y eso es exactamente lo que sucedió. Entonces, en esta primera señal hay una demostración visible de ese poder de Dios en contra de Satanás, en contra, como lo vamos a ver en Éxodo 12 y otros textos, se menciona el vínculo entre el faraón y sus magos y todos los dioses de los egipcios, en donde metido de por medio están los demonios, ¿no? Y Dios derrotándolos todos a través de un hombre aquí que de principio a fin se califica a sí mismo como un vaso de barro, como un hombre insuficiente en sí mismo. Este es el mismo lenguaje que vemos repetidas veces en la boca del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Ahora, la segunda señal de la mano que se vuelve leprosa, es una parte de lo que vamos a discutir ahora. Esto representa el poder de Dios sobre el pecado humano y en este sentido es un tema gigantesco en la Biblia. La lepra, ¿no? Que es un símbolo del pecado en ambos testamentos. Y mencionamos terminando, tengo que comentar esto, lo de la lepra de Miriam, de Naimán, capitán del ejército de Siria. Y yo estaba diciendo Usa, es Usías, ¿no? En 2 de Crónicas 26, Usías es el rey que cuando tuvo un gran éxito se llenó de soberbia, se metió en el templo, van tras de él, creo que son 80 sacerdotes, ¿no? Para sacarlo, porque estaba violando la separación, yo voy a decir la separación en un sentido de manera preliminar, separación de iglesia y Estado, y se volvió leproso este rey Usías y murió de la lepra, permaneció el resto de su vida, ¿no? Aislado, yo voy a decir desterrado, exiliado, en un sentido. Ahora, este es el tema del poder de Dios sobre el pecado humano. Ahora lo vamos a discutir más a fondo. Y la última señal del agua que se convierte en sangre, ¿no? Esto es el símbolo de lo que vendrá al final con la muerte de los primogénitos y cómo la paga del pecado siempre es la muerte y cómo Dios derrota tanto al pecado humano como las consecuencias del pecado humano. Ese saber en este contexto es el argumento de Pablo en 1 Corintios 15, al final del capítulo, ¿no? Que el aguijón de la muerte es el pecado, ¿no? Y en el contexto de todo el asunto, la muerte y sus consecuencias en relación con el pecado, todo el paquete fue derrotado por nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús salió victorioso sobre el diablo, sobre el pecado humano y sobre la muerte. Entonces, encapsulado en estos tres grandes símbolos, están cosas en relación con Cristo, el Evangelio y el mismo Dios en forma simbólica, anticipa o en esta forma voy a usar la palabra prefigura lo que vendrán a ser grandes puntos de victoria, grandes puntos en relación con asuntos trascendentales, porque estos son nuestros tres enemigos. El pecado es el mayor de los tres, ¿no? El diablo, que procuró desde un principio la caída de nuestra raza y su esclavitud al pecado, y la muerte, y el diablo creyendo, ¿no? Que al procurar esto, que había asegurado la condenación de toda la raza humana. Esto debido a que el diablo no entendía este tema en el libro del Éxodo, de que Dios en su gracia tiene el propósito de rescatar y salvar una muchedumbre de personas del pecado y sus consecuencias, incluso de la muerte misma. Y al grado en que Pablo desafía la muerte, ¿no? ¿En dónde está tu victoria, no?
y se jacta, ¿no? En contra de la tumba, en contra de la muerte, diciendo que Dios nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesús. Y en el Éxodo, eso es lo que vemos de manera simbólica, figurativa, es Dios derrotando a estos tres enemigos y librando a un pueblo, el menos indicado, el, de todos los pueblos que Dios pudiera haber escogido para desempeñar este papel. Es el mismo tema con cada creyente, somos los menos indicados y Dios nos libra por su gracia. En esta gracia no creía el diablo. Incluso el diablo es el enemigo de la gracia de Dios. Eso es otro gran tema desde un principio y se opone siempre a la enseñanza bíblica de la salvación por gracia y se opone y aún más intensamente a la doctrina bíblica de la soberanía de Dios en la dispensación o administración de su gracia, alegando que Dios no puede tener misericordia de los que Él quiere tener misericordia. El gran tema que vendrá más adelante en el mismo libro del Éxodo, ¿no? De que Dios en la salvación salva a los que Él quiere salvar. El diablo le acusa a Dios de injusticia, de incongruencia y de falta de santidad en todo esto, creyendo que Dios no puede salvar a nadie, menos por medio de su gracia y su voluntad soberana. Entonces, esos son grandes temas que se introducen aquí en relación con estas tres señales que son, en primera instancia, para asegurarle a Moisés de todo lo que va a pasar, ¿no? Todo está en miniatura, en forma anticipada, prefigurando lo que vendrá a ser el desenlace de esta historia y la historia de la Biblia. Ahora, en el tiempo que nos resta, quiero resumir algunos argumentos acerca de la lepra como símbolo del pecado. Luego quiero introducir lo que vamos a comenzar a ver próximamente, este conflicto cósmico, ¿no? Que al principio parece ser tan solo entre Moisés y el faraón de Egipto, ¿no? Pero sabemos que es un conflicto entre Dios y el diablo y entre los santos, ¿no? Y hablando de Dios y los creyentes, incluso los ángeles santos que están en el trasfondo de toda esta historia desempeñando un papel oculto, ¿no? Y simultáneamente los ángeles caídos, ¿no? En el inframundo del diablo, todo esta jerarquía de demonios están metidos de por medio en este asunto y el conflicto es cósmico, o sea, más allá de lo que se ve, más allá de algo simplemente visible, terrenal, un conflicto entre carne y sangre, ¿no? Como lo dice Pablo, ¿no? Es un conflicto cósmico, espiritual, lo que vamos a comenzar a analizar. Ahora, vamos al tema de la lepra. En la Biblia, la lepra es continuamente usada como un tipo o símbolo del pecado humano y sus efectos. Esa es la parte, yo creo que la más ilustrativa, ¿no? La forma gráfica en donde la lepra resulta ser una enfermedad física, escuchen, visible. No todas las enfermedades son visibles. Esta sí, es física y visible. Es una enfermedad progresiva, como vamos a explicar aquí un momento, que termina acabando con el cuerpo de la persona. Es una enfermedad incurable y sumamente contagiosa. Y en este sentido, hay un gran miedo de la lepra, ¿no? En las restricciones establecidas por Dios, es algo tan contagioso y tan peligroso que hay un trato
extraordinario que Dios ordena en relación con las personas leprosas. Entonces, la lepra, en primer lugar, es una enfermedad física y visible que separaba a sus víctimas de los demás. Y esto es un gran tema. El tiempo no nos permite, les voy a dar las citas, ustedes los pueden leer. Hay una lista de textos que hablan de lo que acabo de decir. La persona leprosa, según Levítico 13, 44 a 46, estaba obligada a vivir separada de los demás, apartada de los demás, ¿no? Aislada de los demás. Es algo parecido a lo que acabamos de vivir con la pandemia, ¿no? Y al mismo tiempo tenía que cubrir su boca, ¿no? O sea, así. La idea es lo mismo, como si la lepra fuera algo que se podría transmitir a través de la respiración de esta persona, pero cubriéndose la boca, la persona leprosa tenía que avisar a los demás, gritar a los demás, tanto, hay una lista de palabras, las palabras se traducen como impuro o inmundo. O es como nosotros, ¿no? Lo acabamos de vivir en COVID. Una persona se nos acercaba y así poníamos la mano o hacíamos algo, ¿no? Para guardar la distancia y de inmediato decíamos, no, estoy contagiado o he estado expuesto a personas contagiadas, ¿no? O me estoy recuperando y hay que guardar la distancia. Ahora, estas personas leprosas tenían que vivir fuera del campamento. O sea, tenían que quedarse fuera de lo que nosotros entenderíamos como la sociedad, la comunidad, incluso la familia. Estas personas se quedaban apartadas de los demás y esto es en el simbolismo, hay que decirlo, no debemos perder el hilo aquí. Eso es lo que el pecado hace. En un sentido, por etapas en esta vida, el pecado nos separa de los demás, ¿no? Comenzando con Dios, nos separa de Dios. Y en el contexto bíblico, esta separación de Dios terminará en la perdición eterna, en la persona apartada y separada eternamente de su Creador. Y en una forma semejante, la persona leprosa le consideraban así como una persona, vamos a verlo en un momento, bajo el juicio de Dios, una persona obligada a separarse de la comunidad de Israel, del pueblo de Israel. En ese sentido, el simbolismo era de una persona ya condenada anticipadamente, ¿no? Antes de llegar al día de juicio, una persona ya separada, fuera del pueblo, fuera de las ordenanzas, fuera de todo lo que entendemos como la ley ceremonial, los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos, el día de propiciación, todo el paquete, ¿no? Sus tres grandes fiestas, todo el paquete, los leprosos estaban obligados a permanecer lejos de la adoración pública de Dios, ¿no? O el servicio público del Señor. Y esto es la gran ilustración de lo que sucede con todos sus inconversos. Viven en el Nuevo Testamento alejados de Dios, ajenos, ¿no? Del pueblo de Dios. Son, en ese sentido, personas cuyos pecados les obligan a alejarse más y más y más de los demás, y más y más y más de Dios, y terminan todas estas personas abandonadas, ¿no? Aisladas, encerradas en la prisión eterna en el infierno, un tipo de confinamiento solitario en donde lo que comienza aquí en la tierra como separación de Dios, alejados de Dios, ajenos de Dios,
enemigos de Dios, termina en su perdición eterna. Ahora, en otro sentido, el simbolismo aquí es muy importante. Las personas leprosas estaban obligadas, obviamente, a apartarse de sus familias. Y de inmediato vemos, ¿no? El simbolismo, apartarse de sus seres queridos, apartarse de sus familias, alejarse de sus amigos incluso, perdiendo todos los beneficios, todos los privilegios que habían disfrutado antes de enfermarse, obligados a perder la comodidad, en ese sentido, hasta la vivienda, el apoyo, en un sentido, el amor, sostén de los demás, estaban en ese sentido sufriendo de manera preliminar o prematura la separación que el pecado siempre hace a sus víctimas. O podríamos detenernos aquí para discutir esto a fondo, de cómo el pecado humano destruye todas las relaciones humanas. Esto nosotros lo podemos ver si nos fijamos en los 10 mandamientos y pensamos, ¿no? Primero vamos a ir a los casos más extremos. Una persona que mata, ¿no? Un asesino. Una persona que mata a su prójimo. Así lo voy a decir con los términos más sencillos. Es una persona que terminará huyendo, ¿no? En el Antiguo Testamento salían huyendo y buscaban refugio en las ciudades de refugio, ¿no? Ese es otro gran tema, pero tenían que salir huyendo para no ser alcanzadas por la justicia y las autoridades aplicándoles la ley. Pero en el mundo moderno esto no ha cambiado. Una persona asesina, una persona, y no estamos hablando aquí simplemente de sicarios y carteles y el crimen organizado. Estamos hablando de cualquier persona culpable de homicidio. Nosotros sabemos de inmediato que ese pecado le va a separar de todos los demás. En todos los países terminarán encarcelados si son llevados al juicio, ¿no? Y luego en muchos países terminarán, bueno, cuando digo muchos, los Estados Unidos es uno de los pocos y más de la mitad de los estados todavía conservan la pena de muerte. Entonces, serán, si no llevados a un lugar en donde les van a aplicar la pena de muerte, van a pasar eso, o sea, las sentencias de por vida, van a pasar el resto de sus vidas separados de todos, de sus seres queridos, de sus familias, de su pareja, de sus hijos, de sus amigos, y van a perder todos sus beneficios, todos sus privilegios. Ahora, este es un ejemplo clásico. Lo mismo va a suceder en algún grado con el ladrón, ¿no? Si lo agarran, lo van a encarcelar, es lo mismo. Y los ejemplos aquí son abundantes de cómo el pecado nos separa de los demás. Y lo mismo si analizamos el asunto de infidelidad en el matrimonio, adulterio, de cualquier parte, ¿no? Del hombre o de la mujer, esto puede terminar y frecuentemente termina en el divorcio, termina en el abandono, termina en todo tipo de pleito, conflicto, odio, pero es el mismo fenómeno. La persona, y si se quedan divorciadas y tienen hijos de por medio, son menores de edad, se arma un gran lío, ¿no? Pero ¿cuál es el lío? Con quiénes se van a quedar los hijos y quién, de las dos partes, quiénes van a tener privilegios para visitar o para estar los fines de semana con los hijos. Es la misma ilustración de cómo el pecado, y va por muchos caminos ese asunto, ¿no? Porque podemos decir lo mismo con los pecados que algunos consideran como no tan graves, ¿no? Como la mentira. Alguien quisiera ser amigo de
de una persona mentirosa que se dedica a engañar y mentir y falsificar y no, ni siquiera queremos, no voy a decir más. El punto es, tal como la persona leprosa se encontraba como consecuencia de la lepra que representa su pecado, se quedaba aislada y separada de los demás, ¿no? Así sucede con todos, ¿no? En este mundo, en algún grado, nuestros pecados traen problemas, conflictos que terminan en la pérdida de amigos, la pérdida de familia, pérdida de pareja, la lista que acabamos de dar. Ahora, cuando las personas leprosas estaban obligadas a apartarse de los demás, esto resultaba en una vida de pobreza, en una vida llena de necesidades no suplidas. Se convertían muchas de estas personas, es lo que vemos en los 4 evangelios, personas leprosas ahí, en la esquina, en la calle, en la plaza, que estaban mendigando, ¿no? Como lo que vemos hoy en día con personas enfermas que andan mendigando en todas las ciudades grandes, en todo el mundo se ve algo parecido a esto. Peor cuando vemos esas personas ya sus pecados les han aislado y les han separado hasta de sus padres y todos sus demás seres queridos y andan en la calle como vagos, como vagabundos, ¿no? O viven en lo que se dice una condición de calle. Es lo mismo, ¿no? Y estamos detenidos aquí tratando de bosquejar y resumir a grandes rasgos cómo el pecado de la lepra, o mejor dicho, cómo la lepra como símbolo del pecado, así lo debo decir, es en la simbología una terrible advertencia, porque esta enfermedad, la lepra, terminaba afectando la totalidad del entorno de estas personas. Y al grado en que lo estamos comentando aquí, tenían que identificarse abiertamente como personas impuras, inmundas, y en el contexto de Levítico, el libro de Levítico, ¿no? Hay esta palabra sucio, inmundo, impuro, 54, 55 veces en los capítulos 13, 14, 15 aparece esta fórmula y eso es lo mismo, el pecado ensucia todo lo que toca, ¿no? De igual manera como la persona leprosa, todo el mundo tenía miedo de acercarse a estas personas creyendo que su lepra, si me llega a tocar, ¿no? Me va a contagiar. Y como lo que vemos, lo vuelvo a decir, en las plagas, en cualquier enfermedad contagiosa, en las pandemias, todo el mundo tiene miedo de tener contacto con la persona enferma. Ahora, esto es el trasfondo del tema. Ahora, en forma abreviada, aquí no podemos detenernos más. La lepra, ahora bien esto, afectaba la persona en su cuerpo en forma física visible, progresiva. La persona manifestaba el grado de su infección o enfermedad, hablando de la lepra. Y esta enfermedad afecta la piel, el sistema nervioso, produciendo llagas, úlceras, incluso varios miembros del cuerpo pueden, la cara, la nariz, las manos, las piernas, pueden comenzar a comerse, ¿no? Como, o sea, como gangrena o como hay parásitos y diferentes infecciones que comienzan a convertir la carne de la persona como en un tipo de comida, ¿no? Para
el agente infeccioso, de tal modo que el cuerpo se va deformando hasta llegar a un extremo en donde se ve deforme, feo, repugnante, y esto es más de lo mismo, es el pecado manifestándose en forma visible. En relación con su afectación en el sistema nervioso del cuerpo, muchas de las personas terminaban perdiendo el control sobre su cuerpo. La lepra puede conducir a la ceguera, la sensibilidad de las manos y los pies se pierde, la persona puede terminar con parálisis, incapacitada para caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es el argumento en varios textos a lo largo del Antiguo Testamento. Isaías es uno el más conocido de esos textos que dice desde la punta del pie hasta la cabeza, dando como un escaneo del cuerpo entero, y el veredicto del médico divino: no hay nada sano, y todo lleno de heridas, de llagas abiertas, ¿no? Nada salvo evidencias visibles de esta enfermedad. Y luego el texto termina diciendo que estas llagas no han sido vendadas, no han sido limpiadas, no se les han aplicado primeros auxilios, ni medicinas, ni nada, nada, ¿no? Para sanar a estas personas. Y esto es como los inconversos se ven ante los ojos de Dios. Es como todos nosotros somos, si pudiéramos ver este gran tema, ¿no? En tercera de Juan, de si nuestra condición física externa fuera a reflejar nuestra condición espiritual interna, de cómo estaríamos todos gravemente enfermos desde nuestros pies hasta la cabeza, ¿no? Todo el cuerpo contagiado, todo el cuerpo lleno de lepra, todo el cuerpo lleno de pecado. Y hay en relación con Miriam, en Números 12, en el Salmo 88, con Miriam es el símbolo de los abortivos que al nacer, el texto dice, tienen la mitad de sus cuerpos ya, la mitad de la carne ya consumida, ¿no? Un pequeño que nace muerto, un abortivo. En aquel entonces era muy común que el pequeño cuerpo, ¿no? Salía medio destruido ya, ¿no? Sin hablar de los que practican el aborto y matan a propósito a estos pequeños. La ilustración es espantosa en relación con Miriam, porque es el comentario que el texto hace en relación con ella. Y luego en el Salmo 88 hay una comparación entre las personas leprosas y una persona abandonada en un cementerio para fallecer entre los muertos, es como si estas personas ya estuvieran muertas, ¿no? Aunque todavía viven. Y así. La ilustración es horrible. De un muerto a un vivo, ¿no? Y un cadáver vivo, la personificación de la muerte. Y en este sentido, estas personas tenían que vestirse de ropa desechada, ropa rasgada, cubriéndose así con trapos, la figura de trapos de inmundicia, públicamente se veían así, ¿no? La peor cosa que se puede imaginar. Y es más de lo mismo. La mano en la señal de Moisés aparece llena de lepra, ¿no? Y de inmediato se ve ese efecto en su piel, y luego la misma mano sanada, curada, ¿no? Y
Ahora, hay que terminar con esto, pero la lepra se consideraba también, en tercer lugar, como un juicio o castigo divino, un juicio de Dios. Y esto es el gran paralelismo aquí. La lepra y el pecado están en este sentido indicando lo que vendrá a ser sobre estas personas un terrible juicio de Dios. Y tal como la lepra separaba al enfermo de los demás, el pecado, ya lo hemos ilustrado, hace lo mismo. Y vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y Dios, el texto en Isaías 59, y le ha hecho a Dios esconder su rostro, ¿no? De vosotros, para no ver, para no hacer caso, para no escuchar, dice el texto. En aquel entonces la gente al ver a un leproso así cubría sus ojos, ¿no? No quería ver a estas personas y si estaban gritando, tapaban sus oídos, no querían escuchar sus gritos. Incluso ese es el fenómeno de los 4 evangelios, cuando los leprosos en más de un texto, más de un ejemplo, están gritando, llamándole a Cristo y la gente escandalizada y diciéndoles, ¿no? Que guarden silencio, que ya no gritan, que ya no digan nada. Pero tal como la lepra es algo progresivo, que trae todos estos efectos horribles, ¿no? Ese es el gran tema en ambos testamentos de la naturaleza progresiva del pecado, su forma de poco a poco destruir a una persona, la forma en que un pecado conduce a otros pecados, al deseo de repetir los mismos pecados, y cómo la persona va en una forma progresiva, en descenso, ¿no? Hacia la perdición, en donde todas las adicciones que vemos hoy en día son formas de esclavitud al pecado que demuestran la naturaleza progresiva del pecado y sin excepción, todas esas adicciones terminarán en la muerte, ¿no? Este fenómeno de la muerte súbita con fentanilo y algunas sustancias hoy en día es algo relativamente nuevo, ¿no? Aunque en los 70s y 60s había sustancias que te podrían matar de igual manera al instante. Lo que estamos más acostumbrados a ver con estas adicciones es que poco a poco, ¿no? Con el alcoholismo, con la drogadicción, de forma progresiva, la persona es arrastrada a la perdición. Y de la misma manera como la lepra no era algo curable en aquel entonces, de igual manera el pecado no lo es hoy en día. Y el tema en ambos testamentos, ¿no? Con Naimán, es un milagro el hecho de haberse curado, ¿no? Bañándose, bautizándose, 7 veces en el río, ¿no? El gran milagro. Y en el ministerio público de nuestro Señor Jesús, resulta que tan solo Dios puede sanar al leproso. Y eso es lo mismo. La salvación está en las manos de Dios. Y el único que nos puede salvar y sanar de nuestros pecados, que en todos sus casos son venenosos e mortales, es Dios. Nadie más, ¿no? Y tal como los leprosos tenían que someterse a un proceso de limpieza, esperando, ¿no? Que Dios hiciera algún milagro, nosotros tenemos que someternos a su palabra, a su evangelio, que nos ordena a arrepentirnos, a creer en Cristo, para que tú y yo seamos limpiados de esta enfermedad mortal que se llama el pecado. Y en este sentido, vemos, y ya no voy a darle seguimiento a esto, hay un gran paralelismo aquí en donde en la señal de la mano leprosa, Dios estaba mostrando todo lo que él haría al limpiar, porque resulta que los egipcios y los judíos están todos contagiados de lepra. Es a saber, ambos son
pueblos pecaminosos, naciones pecaminosas, ¿no? Personas pecaminosas. Y en su gracia, Dios va a sanar, en teoría, ¿no? El simbolismo del Éxodo es de la salvación, va a sanar a los judíos que son realmente convertidos de esa enfermedad mortal. Y en la salvación, eso es exactamente lo que hace con nosotros. Y todos los que no son sanados por Dios van a morir eternamente. Van a terminar pagando las consecuencias de sus pecados. Y estas consecuencias son eternas. Entonces ya vemos, ¿no? Por qué este símbolo es el más importante de los tres. Ahora, en el tiempo que nos resta, tan solo, porque quiero terminar temprano el día de hoy, tan solo quiero dar un bosquejo preliminar sobre lo que va, hay muchas otras cosas que van a suceder antes de llegar a las plagas, ¿no? Pero el conflicto entre Moisés y el faraón de Egipto, que ya lo comentábamos, es un símbolo del conflicto entre Dios y el diablo, entre los creyentes y los no creyentes en ese sentido. Este conflicto cósmico, ahora vamos a terminar introduciendo algo que vamos a discutir más a fondo próximamente, ¿no? Este conflicto primero tiene el propósito de dar a conocer el nombre de Dios. Esto es una cosa que se repite incansablemente en la misma narración histórica. Bajo inspiración del Espíritu Santo, Moisés apuntó esta narración y se menciona continuamente que el propósito de este conflicto es de dar a conocer el nombre de Dios. En Romanos, Pablo cita este concepto y dice que Dios le dijo al faraón de Egipto que para esto mismo te he levantado, para proclamar por medio de todo esto mi gloria, mi nombre, ¿no? Mi fama en toda la tierra. Y este tema del nombre de Dios ya lo hemos visto, es el concepto de los atributos de Dios. Y lo que Dios va a dar a conocer a través del Éxodo es, en síntesis, la gran mayoría, si no todos sus atributos, se van a manifestar en una forma extraordinaria en este conflicto cósmico. Pero en forma de síntesis, Dios va a dar a conocer tanto su juicio como su misericordia. Lo que vimos la semana pasada sobre este fenómeno de la salvación en medio del juicio. Las dos cosas, la bondad y la severidad de Dios, ¿no? Según Romanos 11. Y Dios va a dar a conocer su nombre. Ahora, ese es un tema en que nos vamos a meter más a fondo, porque muchas personas tienen problemas con este punto y no entiendan la gran importancia de conocer a Dios, ni cómo Dios manifiesta su gloria por medio de sus atributos, y luego piensan que en sus tratos con la raza humana caída, que esto es algo indebido, ¿no? Incorrecto, incluso es lo que piensan, ¿no? De parte de Dios, y como vamos a ver, es todo lo contrario. Ahora, segundo, este conflicto, constantemente, estos son temas que vamos a ver de forma repetida, ¿no? Tan solo la pura lectura te obliga a ver esto. Este conflicto está centrado no tan solo en el nombre, no tan solo en la gloria de Dios, sino en el servicio y la adoración de Dios. Cada vez que el faraón pide, ¿por qué quiere Moisés sacar a su pueblo, ¿no? ¿Por qué el Dios de Moisés quiere librar a este pueblo? La respuesta cada vez es la misma. Es para su servicio y adoración. Y se repite otra vez, es una tremenda lista de textos en donde se menciona este punto. Y esto apunta hacia el propósito de la salvación, el propósito
de la liberación de la esclavitud al diablo, el pecado y la muerte, es para que conozcamos a Dios, y esto resulta en que sirvamos a Dios y adoremos a Dios. Incluso Cristo con la mujer samaritana le dijo, ¿no? Que hay que adorar a este Dios en espíritu y en verdad, y hace este comentario extraordinario de que Dios busca esto, de que Dios, es un debate acerca de la traducción, de si Dios está buscando a personas que le adoran, o de si Dios está buscando a las personas para que le puedan adorar, ¿no? Como sea, es el mismo punto, que la liberación del pecado en la salvación, su culpa, su condenación, su esclavitud, somos librados del pecado en esos tres sentidos, resulta en nuestro servicio y adoración, ¿no? Ese tema es constantemente enfatizado. Ahora, en tercer lugar, y esto es algo más grande ahora, en tercer lugar, este conflicto, yo voy a decir guerra, ¿no? Esta guerra espiritual o cósmica, está todo el asunto en esta guerra, todo el asunto está centrado en el cumplimiento del plan, el propósito, y muchos prefieren la palabra pacto, el pacto de Dios. Pero ese pacto es un plan y propósito desde un principio, ¿no? En donde en el pacto Dios se compromete a llevar a cabo su plan y propósito. Entonces, es un conflicto en el cual el plan y el propósito de Dios para todos los actores involucrados, ¿no? De ambos lados, los creyentes y los no creyentes, ese plan y propósito divino tiene que ser realizado. No puede fallar, ¿no? ¿Es en ese sentido algo garantizado? Sí. Y sin embargo, no obstante, algo en el cual tanto el diablo y sus ángeles tratan de impedir este plan y propósito de Dios, hasta el grado, ¿no? En que cuando los judíos al final, ¿no? Están libres y están al punto de cruzar el Mar Rojo, ¿no? El diablo envía el faraón de Egipto y su ejército para, para alcanzar a los judíos y si no obligarlos a regresar a Egipto, matarlos todos. O sea, es un plan y propósito en el cual la oposición es desde un principio cósmica, no en contra de carne y sangre, como lo dice Pablo, sino en contra de huestes espirituales que habitan las regiones celestiales, ¿no? Esa es la fórmula en Efesios. Y eso es el mismo tema aquí. Y al mismo tiempo va a haber mucha oposición a este plan y propósito de parte del mismo pueblo de Israel. Increíblemente, ¿no? Lo que tú y yo pensaríamos, no, ¿cómo ese es el plan de Dios? ¿Cómo es la salvación de Dios? ¿Cómo es la misericordia de Dios? ¿Cómo por fin se van a quedar libres de la esclavitud al pecado y el diablo en Egipto? Los judíos entonces van a ser ejemplos que hemos de seguir, van a ser súper santos y súper obedientes y súper entregados y súper consagrados al cumplimiento de este plan, y resulta que no, como ya sabemos, ¿no? Es risa o llanto, ¿no? Como sea la forma de responder o reaccionar ante esta triste realidad. Es en este conflicto cósmico en donde va de por medio el plan, propósito, nombre, gloria, fama de Dios, ¿no? Su servicio y su adoración. Incluso va a haber todo tipo de oposición, obstáculos, impedimentos, etcétera, ¿no? Y el diablo yendo al extremo, en la simbología del faraón de Egipto y sus ejércitos que mueran ahogados,
el diablo no está tan solo garantizando su propia perdición al desempeñar este papel, sino se está suicidando, como todos los demás, ¿no? Están cometiendo el suicidio espiritual. Ahora, el cuarto y el último punto es que en este conflicto, están metidos de por medio, aquí una tremenda lista de cosas. Es el conflicto cósmico, el Dios y el diablo, pero metido de por medio los ídolos, la idolatría, la desobediencia, ¿no? Y la superioridad de Dios en todo este asunto para superar los ídolos, la idolatría, la desobediencia y el engaño del diablo, las maquinaciones del diablo, ¿no? Los artimañas del enemigo, porque lo que vamos a ver es el diablo se vale de todo tipo de engaños, de la falsificación de milagros, la falsificación de algunas de estas mismas señales. Al principio lo vamos a ver. Y metido de por medio del asunto, ese es el tema quizás el más discutido de la Biblia, lo que vamos a comentar aquí para terminar. El endurecimiento del faraón de Egipto, ¿no? Esto es el tema tan discutido de cuántas veces dice que el faraón de Egipto se endureció, ¿no? De que en forma cíclica se endurecía cada vez más y más y más. Y cuántas veces dice que Dios lo endureció, que al faraón Dios mismo le endureció al faraón de Egipto. Y es un tema de interminables debates, ¿no? En relación con quién tenía la culpa por el endurecimiento del faraón de Egipto, ¿no? Y porque Pablo agarra el hilo y dice a los que Dios quiere endurecer, los endurece en Romanos 9, ¿no? Y esto es un tema espantoso en donde, aparte de los ídolos, la desobediencia, la idolatría, todo esto es lo que personifica a Egipto en su rebeldía contra Dios, en su esclavitud al diablo, y el diablo los tiene todos los egipcios engañados, ¿no? Y con estos engaños se endurecen el faraón de Egipto y su pueblo cada vez más. Es algo espantoso que vamos a discutir a fondo. Y en el trasfondo del asunto, todo lo que hay en este gran conflicto se resume en un solo punto. Y el punto es, ¿quién sería, quién será o quién es realmente Dios? ¿Quién sería Dios? ¿No? ¿Quién terminaría siendo, manifestando, demostrando que Él es el verdadero, el único Dios? ¿Quién sería el vencedor en este conflicto? Y esto es una parte del conflicto cósmico que sigue la larga guerra en contra de Dios que vemos en el Éxodo, ¿no? En una forma tan detallada. Esta larga guerra contra Dios sigue hasta el día de hoy, con tanta oposición, con tantos enemigos, con tantas artimañas, ¿no? Todas esas personas, yo voy a decir, engañadas por sus ideologías. Esa es quizás la mejor palabra. Sus ideologías, ¿no? Su cosmovisión y su supuesta autonomía, su supuesta independencia y su supuesta capacidad para rebelarse en contra de su creador y no sufrir las consecuencias, ¿no? Librarse de cualquier consecuencia. Todas estas personas son actores en el mismo conflicto cósmico hasta el día de hoy. Y a menos que se arrepientan y a menos que
se entregan a Cristo, es su destino final, su derrota, es algo tan garantizado como lo fue la derrota, ¿no?, y la perdición del faraón de Egipto. Y así termina esta historia. Y estamos introduciendo este conflicto. Oremos, Padre, damos muchas gracias por habernos permitido avanzar. Te pedimos que ayudas a cada creyente a encontrarse en medio de esta historia, como nos lo explica el Nuevo Testamento, de que estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, instrucción, admonición, y son grandes ilustraciones de la salvación que tenemos por medio de Cristo. Y por los que no te conocen, te pedimos para que puedan salir huyendo de Egipto y librarse de las garras del faraón de Egipto, del diablo mismo, y encontrar refugio, perdón y salvación en Cristo. Y por eso te pedimos y te damos las gracias en su nombre. Amén.